Buenas tardes, chicos y chicas. Les doy la bienvenida a una nueva semana de clases. Espero se encuentren muy bien de salud, al igual que sus familias, y espero que se sigan cuidando y sigan teniendo todas las medidas de seguridad y de sanidad. Este video lo hago con la intención de que les sea un poco más claro los conceptos que vamos a ver en esta nueva semana. Como podrán darse cuenta, en esta semana empezamos con el tema fuerzas y con la lección acción y reacción. Es un nuevo tema. En las semanas anteriores, cuando yo les empecé a dejar la tarea de vectores, una parte de ustedes me preguntaba que por qué les estaba enseñando vectores. En su momento yo lo único que les contesté fue que me tuvieran paciencia y que conforme fuéramos avanzando en las clases, ustedes se iban a dar cuenta del por qué yo les estaba enseñando los vectores, qué era un vector, cómo calcularlo, cómo graficarlo en un plano cartesiano, cómo calcular su magnitud, su dirección, su sentido. Ahorita, cuando veamos más de lleno este tema de fuerzas, les va a quedar más claro el por qué yo les estaba enseñando vectores. Aquí en este tema ya vamos a empezar a usar vectores. Entonces, este tema lo dividí en dos semanas. Van a ser dos videos, uno esta semana y el otro pues la próxima semana. En esta semana vamos a ver o les voy a enseñar puros conceptos, puras definiciones, y en la próxima semana vamos a empezar a hacer problemas. Les voy a dar algunos ejemplos de tal manera que ustedes pues cuando resuelvan su tarea les sea más fácil. Entonces bien, empecemos por definir qué es fuerza. La mayoría de nosotros creo que hemos escuchado este concepto en nuestro día a día, en la vida. Por ejemplo, no sé, hemos escuchado que tal boxeador le pegó al otro boxeador con tanta fuerza que lo noqueó. O tal futbolista golpeó tan fuerte la pelota que la mandó muy lejos, la mandó hasta la otra portería. O que, no sé, Pedrito le pegó a Luis con tanta fuerza que lo dejó llorando. Hemos escuchado en muchas ocasiones el concepto fuerza, pero realmente ¿qué es la fuerza? A lo mejor si yo le pregunto a alguien, ¿por qué dices que el futbolista le pegó con tanta fuerza al balón? Y a lo mejor la persona me va a decir, pues porque le pegó con una fuerza que lo mandó muy lejos, o porque le pegó muy fuerte. A lo mejor no me van a saber decir exactamente qué es una fuerza o cómo se define la fuerza. Entonces vamos a ver de qué manera en física vamos a definir la fuerza, el concepto de fuerza, y vamos a darnos cuenta que, como les decía, por qué es necesario usar vectores cuando vamos a definir este concepto. Entonces bien, empecemos por definir fuerza. ¿Qué es la fuerza? La fuerza la vamos a definir como una magnitud vectorial, capaz de modificar la posición, déjenlo escribo con otro color, posición, velocidad, aceleración y forma de un objeto. ¿Ok? En
física, nosotros vamos a definir de esta manera a la fuerza como una magnitud vectorial. Ahorita les explico qué quiere decir o qué significa esto de magnitud vectorial. Capaz de modificar la posición, velocidad, aceleración y forma de un objeto. ¿A qué nos referimos cuando decimos magnitud vectorial? Simplemente a que la fuerza es una propiedad física que vamos a poder representar mediante un vector. ¿Vale? La fuerza se puede representar mediante un vector. ¿Ok? Hay cantidades en física que no se pueden representar mediante un vector. La fuerza sí la vamos a poder representar mediante un vector. Vamos a poder calcular su magnitud, su dirección y su sentido. Más adelante vamos a aprender cómo hacer esto. Entonces, cuando escuchemos decir una magnitud vectorial, simplemente eso quiere decir que la cantidad que estamos estudiando se va a poder representar mediante un vector. Ahora bien, es una magnitud vectorial, es un vector capaz de modificar la posición, la velocidad, la aceleración y forma de un objeto. Ok, vamos a ver qué significa esto, palabra por palabra. Empecemos por posición. ¿Qué quiere decir con que va a modificar su posición, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Supongamos, dejen ver si tengo con el borrador, por ejemplo. Si yo tengo aquí el borrador, ustedes ya saben que si el borrador está en esta posición, nosotros decimos que está en equilibrio, en reposo, está estático, está quieto, no se mueve. Y así lo puedo dejar. Pasa el tiempo, pasan los días, pasan los años, y así se va a quedar. Si yo llego y le aplico una fuerza a este borrador, lo voy a mover, voy a cambiar su posición. La fuerza es capaz de modificar la posición. Yo llego y lo empujo con mi dedo y vean. Bueno, no sé si se vea, pero yo llego, él está quieto, llego y lo empujo y lo muevo. Con mi dedo yo le estoy aplicando una fuerza de tal manera que estoy modificando la posición. Aquí tiene una posición inicial. Llego, le aplico, está quieto, llego, le aplico una fuerza y cambio su posición a una posición final. La fuerza es capaz de modificar la posición de un objeto. Aquí yo estoy aplicando una fuerza constante. Siempre le estoy aplicando una fuerza, le quito la fuerza y se deja de mover. Puede existir el caso de que yo le aplico la fuerza, le doy un golpe y esto se va a seguir moviendo, ¿vale? Como por ejemplo si pateamos una pelota, yo pateo una pelota, ahí le estoy aplicando una fuerza y la pelota se mueve sin necesidad de que yo tenga que estar haciendo esto. A eso se refiere con que es capaz de modificar su posición. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando la fuerza es capaz de modificar la velocidad de un objeto? Pues es algo similar. Supongamos que este borrador tiene una cierta velocidad. Se está moviendo a velocidad constante. Recuerden, la velocidad siempre es constante. Cuando hablamos de velocidad, se está moviendo y yo llego, lo empujo y le aplico una velocidad. Cambio su velocidad. Y recuerden, el cambio en la velocidad de un objeto significa aceleración. Lo estoy acelerando. Y entonces esto es un punto muy importante y ténganlo en cuenta. Si un objeto se está moviendo a velocidad constante y yo le aplico una fuerza, eso implica que ahora voy a acelerar el objeto. Entonces el borrador se está moviendo, supongamos, velocidad constante, llego, le aplico una fuerza, cambio su velocidad, lo acelero.
A eso nos referimos cuando la fuerza es capaz de modificar la velocidad de un objeto. Algo similar pasa con la aceleración. Este está acelerado, este borrador, supongamos, está acelerado. Yo llego, le aplico una fuerza y lo acelero más, que es generalmente lo que hacen los carros cuando cambian de velocidad. Están acelerados a una cierta velocidad, cambian su velocidad con la palanca de velocidades, le están aplicando una fuerza al motor de tal manera que cambian esa aceleración y, valga la redundancia, lo aceleran más. A eso nos referimos. Y forma, ¿a qué nos referimos con que una fuerza es capaz de modificar la forma de un objeto? Supongamos, en este caso, si yo le aplico una fuerza, el objeto, mi borrador, sigue igual. Yo le pego, yo le aplico una fuerza y mi borrador no se deforma, sigue teniendo la misma estructura. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tomo una pelota? Tengo una pelota, le aplico una fuerza con mi dedo y ¿qué va a pasar? No sé si lo alcancen a notar, la pelota se deforma, se está deformando donde yo estoy aplicando la fuerza. Donde aplico la fuerza con mi dedo, se hunde la pelota y en las otras direcciones se está expandiendo. Yo aplico una fuerza y la pelota se va a expandir en estas direcciones. Yo aplico una fuerza y se expande la pelota. ¿Vale? Estoy modificando su forma. Entonces, aquí descubrimos una nueva propiedad de la fuerza, perdón. La fuerza no solo hace que los cuerpos se muevan, como en este caso, posición, velocidad, aceleración, sino también la fuerza, va a deformar las cosas sin necesidad de moverlas. Yo tengo aquí mi pelota que está estática, le aplico una fuerza, no se está moviendo, pero la estoy deformando. Entonces la fuerza no solo mueve cosas o les cambia su velocidad o su aceleración, como en este caso, sino también deforma los objetos. Y un caso o un ejemplo, aparte de una pelota muy típico, no lo quiero decir de esa manera, y no muy agradable, es cuando vemos dos choques de carros. Cuando dos carros chocan muy fuerte, ¿qué pasa? Se deforman, se quedan hechos trizas. Todos creo que hemos visto por lo menos alguna imagen de un carro chocado y vemos que el carro queda todo desbaratado. Precisamente por esto, la fuerza con la que chocaron fue demasiada que modificó su forma del carro. Los hizo bolita o ahí medio los dejó todos desbaratados. Entonces aquí descubrimos, y ténganlo eso en mente, la fuerza, aparte de ser capaz de modificar la posición, la velocidad y la aceleración de un objeto, también es capaz de modificar la forma de un objeto. Esto va a depender del material del objeto. El material de una pelota pues es más blando, por eso soy capaz de modificar la forma de una pelota. El material del borrador es más duro, la madera es dura, ¿vale? Entonces aquí pues no es tan fácil modificar la forma. Entonces bien, en física de esta manera definimos la fuerza, una magnitud vectorial capaz de modificar la posición, velocidad, aceleración y forma de un objeto. Esto ténganlo en mente, ¿vale? Y como les decía, la fuerza se puede representar mediante un vector. Esto quiere decir que la fuerza va a tener una magnitud, puede que la fuerza sea grande, puede que la fuerza sea muy pequeña, eso va a ser su magnitud, va a tener una dirección, ¿sale? Recuerden que la dirección era qué tan inclinado iba a estar el vector respecto de una horizontal, y va a tener un sentido. En este caso del borrador, yo le estoy aplicando una fuerza de una cierta magnitud en la dirección horizontal y en un sentido a la izquierda.
Esto va a provocar que mi objeto se mueva a la izquierda. ¿Vale? Entonces, de esta manera definimos en física la fuerza.